Chicos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a la clase de lenguaje y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, el origen y formación del idioma castellano. Bien, tenemos que saber también que en el mundo actual existen 400 millones de hablantes de esta lengua castellana. También tenemos que precisar que este idioma pues nació en un lugar llamado Cantabria. Vamos a dar entonces paso ya a este tema, el origen y formación del idioma castellano. Bien, nos vamos a centrar primero en la península ibérica. Bien, en la península ibérica inicialmente existían pueblos primitivos con sus lenguas aborígenes. ¿Quiénes eran estos pueblos? Eran los íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartagineses y los griegos. Asimismo mencionan que tanto los íberos y los celtas se fusionaron en algún momento y crearon una nueva cultura, que era la cultura celtíbera. Asimismo, tenemos que entender que la única lengua viva hasta hoy en día es de la cultura de los vascos, que es la lengua vascuence o éuskara. Bien, entonces estas lenguas o estas culturas iniciaron aquel momento en la península ibérica antes que lleguen los romanos. Bien, ahora sí vamos a pasar cuando los romanos ya llegan a invadir a la península ibérica. Entonces viene la invasión romana. A ver, con el tema de la invasión romana tenemos que saber que Roma invade más o menos aproximado en el siglo III a.C. y va a durar su invasión hasta el siglo V después de Cristo. Bien, los romanos pues instauran una provincia llamada Hispania, y una vez instaurada esa provincia romana, pues ellos imponen ¿qué cosa? Su cultura, sus costumbres, sus normas y su lengua. Aquí vamos a tener que detenernos un momento. ¿Cuál fue su lengua? Fue el latín. Existieron tres tipos de latín: el latín clásico, el latín urbano y el latín vulgar. Bien, vamos a ver. ¿Quiénes hablaban el latín clásico? Eran los grandes poetas. Quienes hablaban el latín urbano eran las personas de las ciudades, asimismo con los patricios. Quienes hablaban el latín vulgar eran los soldados y los colonos. Tenemos que saber también que el latín vulgar, gracias al latín vulgar, van a dar origen a las lenguas romances más adelante. Bien, después de que han llegado los romanos a invadir la península ibérica y se han centrado por muchos siglos, llega otra cultura que es la invasión, los visigodos. A ver, los visigodos son pueblos que no habían sido conquistados por los romanos. Entonces, al cual los romanos llamaron a estos visigodos bárbaros, o llamados extranjeros, ¿no? Es más, los visigodos llegan a la península ibérica a invadirlos, ¿bien? Entonces, invaden todas las provincias romanas, pues asimismo a la península ibérica, y de esta manera insertando otro tipo de dialecto ya en la lengua ya instaurada en el latín. Muy bien, asimismo, después de que llegan los visigodos, pues llegan los árabes. Los árabes llegan y se instauran en la península ibérica también aproximadamente en los años 711 después de Cristo. Bien, tuvieron una dominación musulmana, tenemos que entender esta parte, pero esto, acuérdense que la invasión árabe fue casi todo el territorio español, ¿sí? De esta manera se formó el pueblo mozárabe. Bien, tenemos que recordar un poquito. Una vez que ya hayan llegado los romanos a invadir Iberia, los visigodos invadieron, los árabes invadieron, pues fue una fusión de culturas y una fusión de dialectos y de lenguas, ¿no? Entonces, es de ahí, después de todas esas invasiones tras invasiones, pues nacen las lenguas romances. ¿Y de dónde proviene esa lengua romance? El romance proviene de Roma. ¿Y de qué expresión? De una expresión que significa hablar a la romana. ¿Y qué significaba hablar a la romana? Bueno, dícese de una persona que hablaba algún tipo de dialecto en latín, ¿sí? De algún tipo de dialecto. Cuando escuchaban hablar a esa persona, ya decían, tiene un hablar a la romana. De ahí vienen las lenguas romances y de ahí pues nacieron. Cada dialecto se fue instaurando de manera independiente y pues dieron a dar las lenguas romances y fueron el castellano, el francés, el italiano, el dálmata, el rumano, el provenzal, el portugués, el sardo, catalán y gallego. De esta manera pues han nacido todas las lenguas romances
en aquel entonces en la península ibérica. Bien chicos, esto ha sido el tema de origen y formación del idioma castellano. Nos vemos en la próxima clase.